Saludos, mi nombre es Oscar Ignacio Botero y vamos a ver unos circuitos con capacitor y vamos a hallar el valor de la carga y el valor del voltaje cuando el condensador se está cargando y cuando se está descargando. Esto es eh, un ejercicio estilo taller. Tenemos aquí los tres circuitos que vamos a analizar. Y el enunciado nos dice hallar el voltaje en el capacitor y la carga en intervalos de un segundo, hasta que nosotros lo consideremos que el capacitor se encuentra cargado o descargado. Y finalmente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar esos datos que recolectamos, tanto de voltaje como de carga. En la solución vamos a tener lo siguiente presente. Tau es la base de tiempo o el tiempo característico. El TC es el tiempo de carga, el TD es el tiempo de descarga y vamos a asumir que el capacitor se encuentra cargado o se encuentra descargado cuando alcanza un tiempo total entre los 5 tavos y los 7 tavos, donde tau es el valor del producto de la resistencia por la capacitancia. Tenemos acá unas fórmulas, las fórmulas de carga en julios y en voltios, que son las de color verde, y las de descarga en color amarillo también. La descarga en julios o en voltios. Entonces son las fórmulas que vamos a utilizar. Tengamos presente lo siguiente. Si vemos acá en la fórmula en las fórmulas de descarga, vemos que habla de un B sub O. Ese B sub O lo tomamos que es aproximado al voltaje de la fuente, al voltaje total de la fuente. Ese B sub O es el voltaje cuando el capacitor se encuentra cargado. Entonces vamos a asumir que el capacitor cuando se encuentra cargado va a tener el mismo voltaje de la fuente. Tenemos el primer circuito. Entonces tenemos acá la trayectoria para la carga del capacitor y para la descarga. Entonces para la carga, la de la flecha de color verde, entonces sale de la terminal positiva de la fuente, pasa por el interruptor, la resistencia y el capacitor que se encuentran en serie y retorna al borde negativo de la fuente. Esa es la trayectoria donde se encuentran involucrados dos componentes, la resistencia y el capacitor. Y para la descarga, cuando movemos el interruptor, el capacitor está cargado, comienza a descargarse por medio de la resistencia a tierra. Ahí está la trayectoria de color amarillo. Ese interruptor que dice SPDT significa un solo polo doble tiro. Eso es lo que significa ese tipo de interruptor. Bueno, vamos a hallar entonces el tiempo característico o el tiempo base, que es el tau. Dice que es R por C. Realizamos esa multiplicación, 1 kilo ohmio por 2200 microfaradios, y nos da un tiempo base de 2.2 segundos. Como voy a asumir que el capacitor se encuentra cargado o descargado a los 7 tavos, pues es multiplicar 7 por 2.2 segundos y nos da 15.4 segundos, el cual yo lo aproximo o lo redondeo a 16 segundos. El tiempo de carga para este ejercicio, el tiempo de carga y el total de carga y el tiempo de descarga es el mismo, de 16 segundos. Pues las componentes de la trayectoria para la carga y para la descarga son las mismas componentes y obviamente pues los mismos valores. Entonces en la parte inferior tenemos dos ejemplos, uno para la carga y otro para la descarga. Entonces para la carga, ahí tenemos la fórmula. Para un tiempo de un segundo simplemente reemplazamos esos valores y nos da 8,03 milijoules. Y
podemos hallar el voltaje del capacitor 3.65 voltios. Y si lo hacemos es en voltaje directamente, pues la fórmula que vemos acá en pantalla, donde nos da 3.65 voltios. Lo mismo hacemos para la descarga en el mismo tiempo de 1 segundo. Entonces la carga nos da 13.96 milijoules y el voltaje en el capacitor en un segundo nos da 6.35 voltios. Aclaro que para la solución de estos ejercicios utilicé el Excel, tanto para el diseño de las tablas, ejecución de fórmulas y para la graficación. Entonces tenemos en la tabla, acá en la franja izquierda, tenemos el valor del capacitor 2200 microfaradios, un voltaje de la fuente de 10 voltios, el valor de E 2.718, el valor de la resistencia tanto para la trayectoria de carga como para descarga es 1000 ohmios y el tau es de 2 o la base de tiempo es de 2.2 segundos. Entonces tenemos acá, vamos a hacer el análisis para 16 segundos, que fue lo que nos dio el tiempo de carga y el tiempo de descarga. Entonces ya reemplazando los valores en las fórmulas, estos son los datos que arroja el Excel. Vemos unos datos en color rojo, son los datos o los resultados que tenemos en la imagen anterior en los ejemplos tanto para la carga en voltaje como en julios. Ya llevando dichos datos a gráficas, tenemos en la parte superior la gráfica del comportamiento de la carga del capacitor y de la descarga del capacitor. Ahí está, en una base de tiempo de ¿cuánto? De 16 segundos, tanto para la carga como para la descarga. Ahí tenemos los datos. Y en la parte inferior tenemos las gráficas también para la carga y descarga del capacitor, pero ya no en voltios, sino en julios. Ahora, unificando esas gráficas en una sola, tanto la carga y descarga para voltaje y para julios, tenemos las gráficas ahí. Entonces tenemos que es la carga y la descarga se hacen de forma exponencial. Tenemos el segundo circuito. En el segundo circuito, a diferencia del primero, tenemos una resistencia 2. Entonces, podemos observar la trayectoria para la carga y para la descarga. ¿Listo? Entonces, tener presente que para la trayectoria de carga solamente está involucrada la resistencia 1, pero para la trayectoria de descarga tenemos ya dos resistencias, R1 y R2, y se encuentran en serie. Entonces tenemos que hallar una resistencia equivalente entre esas dos que están en serie. Entonces tenemos acá el tau para el tiempo para la carga, que sería R1 por el valor del capacitor, y nos da una base de tiempo de 2.2 segundos multiplicado por 7, tiene una aproximación o un redondeo de 16 segundos. Y para la descarga sería R1 más R2, porque es una serie, por el valor del capacitor. Entonces, eso nos da una base de tiempo de 6.6 segundos para un tiempo total de 46.2, el cual asumo o redondeo a 46 segundos.
En la parte inferior pues hago los mismos ejemplos. Vamos a ver cuánto es la carga y cuánto es el voltaje en un segundo. Entonces tenemos ahí que en un segundo la carga es de 8,03 milijoules y la descarga es de 18,9 milijoules. El voltaje de carga en un segundo es 3,65 voltios y el de descarga es de 8,59. Entonces estos colores, estos resultados que ven en color rojo son los que vemos aquí en la tabla de color rojo. Entonces tenemos ahí la tabla. Por acá en la parte de la descarga, como son 46 segundos, pues la tabla no me alcanza para colocarla aquí completa. O la tendría que colocar demasiado pequeña o por secciones. Entonces simplemente para eso son esos puntos suspensivos. Estoy haciendo la toma de valores hasta 10 segundos y aquí al final a partir del 40 al 46 segundos. Entonces tenemos ahí los resultados en julios y en voltios. Esos resultados los llevamos a dónde? Los llevamos a las gráficas y tenemos aquí la gráfica. Entonces la gráfica en voltios y la gráfica en julios. Entonces podemos observar que en la descarga el tiempo se hace mucho más largo, ya sea en voltios o en julios. Tenemos las dos gráficas. En este tenemos son las dos gráficas pero unidas como para poder ver completo la curva característica del comportamiento de un capacitor, cómo es la carga y cómo es la descarga de un capacitor de forma exponencial positiva y negativa. Ahí los tenemos. Llegamos al tercer circuito. La diferencia entre el circuito 2 y este tercer circuito es el valor de las resistencias R1 y R2. En este caso cambiaron. En el circuito 2, R1 valía 1K, en este caso vale 2K, y R2 anteriormente valía 2K, ahora vale 1K. Simplemente intercambio esos dos valores. Entonces, igualmente vemos cuál es la trayectoria de carga cuando el interruptor está en la posición de arriba y la descarga cuando la posición del interruptor está en la parte de abajo. Entonces realizamos el cálculo de el tabo de carga y el tabo de descarga. Entonces tenemos ahí que para la carga el tabo era 6,6 segundos y el tiempo total 46 segundos. Y para la descarga 2,2 segundos y el tiempo total 16 segundos. En la parte inferior tenemos otra vez dos ejemplos, tanto para la carga y para la descarga del capacitor en unidades de julios y en unidades de voltios. Entonces, ahí tenemos los resultados. Esos, utilizando la fórmula, llegamos a estos resultados para la carga y para la descarga en esos dos tipos de variables, voltaje y carga. Tenemos aquí ya las gráficas. Entonces, voltaje contra tiempo y julios contra tiempo. Y aquí las tenemos ya unificadas en una sola gráfica, las dos de voltaje, en una sola gráfica las dos de joule de carga. Entonces podemos ver que
es mucho más largo el tiempo para la carga que para la descarga. Aquí tenemos simplemente unos pantallazos del osciloscopio virtual en el software Proteus y vemos que sí, efectivamente el comportamiento es así, donde tenemos el voltaje de la fuente en 10 voltios, esa línea de color amarillo, y la carga y la descarga del capacitor. Aquí la vemos de forma exponencial. Y aquí tomé otro pantallazo con el osciloscopio virtual del software Multisim, otro software de simulación bastante interesante. Ahora, este es adicional al ejercicio. Simplemente vamos a comparar en una gráfica, vamos a hacer la comparación de esas gráficas de los tres circuitos, tanto de voltaje como de carga. Ya aquí tenemos las tres gráficas de voltaje en una sola para poder realizar la comparación. Entonces tenemos ahí que la de la línea azul es el primer circuito, la línea amarilla es el segundo y la línea blanca es el tercer circuito. Entonces ahí tenemos para poder observar el comportamiento de cada uno de los circuitos y poder realizar la comparación y cada quien sacar sus conclusiones respectivas. Igualmente está la comparación, pero con la variable de carga en Julius. Ahí las tenemos las tres gráficas, es decir, los tres circuitos. Entonces ya cada quien sacará sus propias conclusiones de este taller. Este taller se puede llevar a una práctica de laboratorio de la misma forma, simplemente que ya sería, digamos, con cronómetro y con un voltímetro, ir tomando esos valores de tiempo y esos valores de voltaje en el capacitor. Bueno, un feliz día y hasta una próxima.